mencionado anteriormente la importancia que tienen los procesos creativos y la verdad es que yo me he dedicado gran parte de mi vida profesional a trabajar en la formación en temas de creatividad e innovación. También eso tiene que ver mucho porque es una habilidad que yo creo que es sumamente importante, cómo se manifiesta el tema de la creatividad. Hay diferentes autores y diferentes experiencias que manifiestan, por ejemplo, una visión mucho más artística. Si pueden ver atrás en mi muralla, tengo algunos dibujos que yo hago, que tienen que ver con esta manifestación de querer comunicar alguna información al mundo. Eh, Ahí hay diferentes dibujos, diferentes cosas, donde finalmente uno pone cierto grado de energía, dedicación, énfasis, poder llevar hasta cabo este elemento, resolviendo un problema. En el arte, por ejemplo, sería el querer manifestar una obra de arte con cierto objetivo, emocionalidad, no sé, humor, venganza, ira, rabia, etcétera, miedo. Uno va volcando esas cosas. No solamente en los que son los dibujos, sino por ejemplo también la escultura, en lo que es por ejemplo también en la música, el teatro, la danza. Son manifestaciones de cierta habilidad del ser humano para comunicar algunos aspectos. Ahí estaríamos hablando de un elemento muy importante que es, por ejemplo, la comunicación y la estética de un proceso creativo. Sin embargo, este proceso creativo también tiene que ver con otros elementos quizás más cognitivos. En la actualidad, nosotros estamos liderando un proyecto que se llama Omnia UCN, que nace también de una necesidad. Estamos pensando qué podemos hacer para poder dar respuesta y postular a unos financiamientos para poder lograr ciertos productos. Y se nos ocurrió la idea de que básicamente en el lugar que nosotros vivimos no existen experiencias transversales educativas para compartir con diferentes establecimientos educacionales. Existen los torneos de fútbol, los de cheerleaders, los de deporte, pero no existe nada que una a los colegios en temas académicos. Torneos de debate pueden existir, pero por ejemplo, nuestra idea fue, no existe un ecosistema de innovación y creatividad en los estudiantes y pensamos cómo lo podemos solucionar. La idea fue básicamente creemos un ecosistema en el cual los estudiantes sientan partícipes de este proceso y quieran participar. Y así es como nace, por ejemplo, el proyecto Omnia, donde finalmente lo que hacemos es plantear diferentes desafíos a los estudiantes de diferentes establecimientos, los cuales comparten y compiten entre sí. Los invito también a seguirnos por nuestras redes sociales. Y un elemento importante también de esto tiene que ver con cómo yo me enfrento a estas problemáticas que son pequeñas, son grandes o son medianas. Hay un autor, no recuerdo muy bien el nombre, que habla acerca de estas, la C grande, la C pequeña y la C profesional. La C grande tiene que ver con esto como grande impacto en tema de creatividad, que lo podemos atribuir, por ejemplo, a grandes empresas como Facebook, o a empresas, por ejemplo, como Google, o empresas que finalmente solventan grandes problemáticas, pero que impactan al mundo. Esa creatividad, claro, es sumamente impactante, porque quizás no todos podemos alcanzarla, pero existe esta C más chica que tiene que ver con diferentes procesos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, que a veces logramos productos que nunca antes pensamos que lo podíamos lograr. Cuando yo finalmente hago algo nuevo que nunca pensé que lo podía hacer. Un estilo de dibujo diferente, un canto diferente, un baile diferente. Hay un autor, no recuerdo muy bien el nombre, que habla acerca de estas, la C grande, la C pequeña y la C profesional. La C grande tiene que ver con esto como grande impacto en tema de creatividad, que lo podemos atribuir, por ejemplo, a grandes empresas como Facebook, o a empresas, por ejemplo, como Google, o empresas que finalmente solventan grandes problemáticas, pero que impactan al mundo. Esa creatividad, claro, es sumamente impactante, porque quizás no todos podemos alcanzarla, pero existe esta C más chica que tiene que ver con diferentes procesos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, que a veces logramos productos que nunca antes pensamos que lo podíamos lograr. Cuando yo finalmente hago algo nuevo que nunca pensé que lo podía hacer. Un estilo de dibujo diferente, un canto diferente, un baile diferente. Incluso, yo creo que muchos de ustedes pueden jugar algún tipo de videojuegos. Sé que ahora está de moda el Fortnite, el Free Fire, Fall Guys, incluso el Among Us, súper bueno. Donde finalmente para poder enfrentarnos a estos videojuegos tenemos que plantear soluciones diferentes y creativas. Y cuando uno logra eso, está poniendo en ejercicio y práctica lo que son los elementos sencillos de creatividad, pero aún así permite ver el plano completo, identificar un problema y plantear soluciones. Cómo finalmente descubro que en el impostor, en el juego de Among Us, cómo finalmente puedo subsistir en este juego del Fall Guys, o finalmente cómo puedo hacer para sobrevivir en este juego Battle Royale. Son problemáticas pequeñas que tú vas a ir viviendo, pero plantear soluciones a eso requiere cierto grado de creatividad. Y existe un proceso intermedio que unos autores llaman como la creatividad profesional, que finalmente yo con mis habilidades y mis conocimientos, por ejemplo en psicología, creo una nueva forma de hacer una psicoterapia, creo una nueva forma de un proyecto educativo diferente, o creo una nueva forma de lograr captar la atención de un grupo determinado. Entonces fíjense que la creatividad no necesariamente tiene que ser con estas bombos, platillos y arte y música y todas esas cosas, sino tiene que ver con elementos prácticos, sencillos. Las últimas veces que uno fue creativo, cuando pudo solventar algunas problemáticas.
estos tres niveles plantean un elemento transversal muy importante. Los tres niveles plantean de un problema. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, y acá me van a dar un poquito de tiempo para explayarme. El problema es esencial para el proceso creativo. Se lo voy a contar como una historia. A mí me encanta contar historias. Había una vez, o mejor dicho, no sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha llegado un mensaje por WhatsApp, o Instagram, o TikTok, no sé cómo se comunican ahora los estudiantes, que te diga, por ejemplo, tenemos que hablar. En Chile, el tenemos que hablar que te lo mande tu pareja usualmente es como un problema. Es como, algo malo tengo que haber hecho. Al momento de recibir ese mensaje, hay una problemática y uno empieza a pensar, ya, ¿qué hice mal? Empiezo a recordar, ¿a quién agregué a Instagram? ¿A quién le di me gusta a Instagram? ¿Qué comentario raro extraño hice? Empiezo a buscar mucha información para poder solventar esa problemática. La realidad es que el problema existe. Hay que hablar con la persona que es la pareja. Pero sin embargo, yo sin conocer el problema, me pongo ansioso, me pongo a dudar, me pongo a cuestionarme la vida porque finalmente algo hice que molestó a mi pareja. Y el no saberlo, y el no saber qué es lo que hay que hablar, muchas veces también es parte del problema. Entonces tengo un problema claro, que está un poco como turbio en el ambiente. Pero si yo no soy capaz de definir cuál es ese problema, es imposible poder solucionarlo. Muchas veces la creatividad requiere no solamente evidenciar el problema, sino que clarificarlo, entender claramente cuáles son los diferentes elementos que inciden en esta problemática. Ahí la importancia de que la vida nos da problemas nos da la vida, donde finalmente nosotros enfrentamos constantemente pequeñas problemáticas medianas y problemáticas grandes. Las habilidades requeridas para solventar estos problemas de forma originales y que finalmente nos pueda dar soluciones, podemos llevarlo a un proceso creativo.